Buenos días, mis queridos alumnos. Les habla la profesora Miriam Noemí Florescenti del curso de Anatomía. Hoy día vamos a trabajar con el tema ciclo celular. ¿Listos? Comenzamos. Bien, el ciclo celular tiene dos etapas. La primera es la interfase y la segunda es la división celular. Esta interfase, que es la primera etapa, tiene a su vez tres fases. Algunos le dicen intervalos, otros le dicen periodos. ¿Cuáles son estos tres? El G1, el S y el G2. ¿Qué pasa en el G1 principalmente? Las células comienzan a crecer y van agarrando especialización, se van especializando. Pero hay algunas células que llegan a obtener un alto grado de especialización y entonces entrarían ya no estarían en un G sub 1, sino en un G sub 0, como es el caso de las neuronas y las células musculares. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El G sub 0 es como que vendría a ser el G sub 1 indefinido. En la segunda fase o intervalo tenemos la replicación del ADN. Eso significa que el ADN se autoduplica y forma una copia idéntica a él. Y en la G2 se sigue duplicando más organelos. Y ya la célula ya está lista para entrar a un proceso de división celular porque ya está madura. Hay dos formas de división celular, mitosis y meiosis. Pero la mitosis es una forma de división celular solamente para las células somáticas, soma, cuerpo, para todas las células del cuerpo. Más las células sexuales, como son los óvulos y los espermatozoides, se dividen por meiosis. Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica, ¿no?, de todo lo que es el ciclo celular. Entonces dijimos dos etapas. Esta primera etapa que estoy acá señalando hasta aquí es interfase, y esto ya es división celular, que puede ser por mitosis o por meiosis, dependiendo si son células somáticas o células sexuales. Entonces, esta de acá es la interfase. La interfase dijimos que se dividía en tres fases o intervalos. G1, que hay veces cuando el G1 se hace indefinido, ya formaría un G sub 0, que es el caso de las células musculares y de las neuronas. Por eso es que ellas nunca llegan a la división, por eso es que ellas no se dividen. Luego el S, donde se da la autoduplicación del ADN, y la G2, que se siguen duplicando organelos. Y luego ya la división celular, que puede ser por mitosis o meiosis. Veamos entonces, en el caso de la mitosis, tenemos una célula madre que es diploide, ya, diploide. Va a dividirse y va a formar dos células hijas, entonces por mitosis obtenemos dos células hijas, pero son idénticas a la madre, también son diploides, OCN igual que la madre. En la meiosis partimos de una célula madre diploide, se divide y forma dos células hijas, pero acá ya tiene cada una la mitad del número cromosómico de la madre, solamente cada una tiene NN, por lo tanto ya son células haploides. Luego estas se vuelven a dividir para formar dos células más, igual que acá, dos células más, y estas cuatro células que obtenemos al final solamente tienen N número de cromosomas, por lo tanto son células haploides. En conclusión, por mitosis se obtienen dos células hijas diploides, igual que la madre. Por meiosis se obtienen al final cuatro células hijas, ya haploides, solamente tienen N número de cromosomas, diferente a la progenitora que era diploide, con 2N número de cromosomas. Ahora veamos mitosis, que es la forma de división celular de todas las células somáticas, menos las sexuales. Ojo, la mitosis se da en cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la cromatina
se condensa y va a formar cromosomas. De esta manera los cromosomas se van a hacer visibles. Paralelamente a esto, desaparece el nucleolo y la membrana nuclear que rodea al núcleo. Por eso es que algunos dicen que desaparece el núcleo. Y comienza a formarse el uso acromático gracias a la división de los centriolos. Más adelante explicaremos con mayor detalle en el dibujo. En la metafase se termina de formar el uso acromático, por donde se van a deslizar los cromosomas. Pero estos cromosomas se alinean formando la placa ecuatorial. En la anafase, que de las 4 fases de la mitosis es la más importante, porque acá se distribuyen las 2 copias de la información genética, herencia, no te olvides. ¿Qué más sucede? Los cromosomas se dividen y comienzan a viajar, a migrar a los polos. Ya los cromosomas llegan a los polos y acá va a darse un hecho inverso al principio, donde acá la cromatina se condensaba para formar cromosomas. Ahora es al revés, los cromosomas se descondensan, descondensación para formar cromatina. Y entonces se comienza a formar la membrana nuclear que rodea al núcleo y el nucleolo. Hasta acá se dividió el núcleo. Luego pasamos a citocinesis, división del citoplasma. Veámonos todo esto en forma gráfica. Fijémonos aquí. Esta es la primera parte, ¿no? Lo que es la interfase, ¿te acuerdas, no? G1, S, G2. Mira, esto que está acá son los centriolos, muy importantes, porque estos centriolos se dividen y luego cada uno va a migrar a los polos de la célula, pero en esa migración deja unas fibras. Estas fibras que se van formando son el uso acromático, por los cuales se va desplazando los cromosomas posteriormente. Volvamos acá, que es importante. Mira, la cromatina comienza a condensarse, es decir, a formar ¿qué? Cromosomas. Por lo tanto, ahora los cromosomas se visualizan, los ves claritos acá. Y acá es donde comienza la primera fase de la mitosis, que es la profase, que se caracteriza porque los cromosomas se visualizan. Y además la membrana nuclear que rodea el núcleo comienza a desaparecer igual que el nucleolo. Y ya se está formando, como tú puedes ver, el uso acromático. Pasamos a la metafase. Acá ya se forma del todo el uso acromático. Te das cuenta de las fibritas, de los hilitos. Y mira, fíjate acá algo importante en la metafase. Los cromosomas se alinean formando la placa ecuatorial. Pasamos a la anafase. Acá lo importante, te dije que era que se distribuía las 2 copias de la información genética. Entonces los cromosomas se dividen y miren, unos migran a un polo de la célula y los otros al otro polo de la célula. Pasamos a telofase, ya llegaron, ¿no?, los cromosomas a los polos. Ahora ocurre lo que te dije, lo inverso, la descondensación. Ahora estos cromosomas van a formar cromatina. Aquí, cromatina acá, reaparece la membrana nuclear, el nucleolo, prácticamente se están formando ya 2 núcleos. Paralelamente, la membrana celular comienza a estrangular el citoplasma para dividir a la célula en 2. Y obtuvimos las 2 células hijas. No te olvides que es mitosis. Al final de la mitosis se obtienen 2 células hijas, diploides, idénticas a la progenitora que también era diploide. Bueno, eso ha sido todo por hoy. A la próxima continuamos con meiosis. Adiós.